Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos los asistentes que nos acompañan esta tarde de jueves aquí en Encuentros por la Historia. Les recuerdo que Encuentros por la Historia es una iniciativa de divulgación académica liderada por los grupos de investigación Religiones, Creencias y Utopías y el grupo de investigación Grupo de Investigaciones Históricas en Economía, Política y Educación, ambos adscritos al Departamento de Historia de la Universidad del Valle. La tarde de hoy tengo el gusto y el honor de presentar a el doctor José Antonio Serrano. El doctor José Antonio Serrano es profesor investigador del Colegio de Michoacán, además es actualmente presidente del Colegio de Michoacán, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Sus temas de investigación se han centrado en estudiar los procesos de independencia en la América Española y acerca de la historia política, militar y fiscal de México en el siglo XIX. Por este último aspecto de investigación, el doctor ha publicado el libro Igualdad, Uniformidad, Proporcionalidad, Contribuciones Directas y Reformas Fiscales en México, 1810-1846, y ha editado junto con Luis Jáuregui el texto Hacienda y Política, las finanzas públicas y los grupos de poder en la Primera República Federal Mexicana. Entre otras publicaciones también se encuentran A las armas, Milicia Cívica, Revolución Liberal y Federalismo en México, 1812-1846, y Tras la guerra, la tempestad, Reformismo borbónico, Liberalismo doceñista y Federalismo revolucionario en México, 1780-1835. El doctor Serrano, a lo largo de su carrera académica, además, ha sido acreedor a las distinciones académicas del Premio Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, en el 1991, el Premio de Investigación Área de Humanidades de la Academia Mexicana de Ciencias, 2005, el Premio Mejor Artículo Siglo XIX del Comité Mexicano de Ciencias Históricas en el 2010, y la presea Vito Alessio Robles al Mérito en Historia Regional, dado por el gobierno del estado de Coahuila. En la tarde de hoy, el doctor Serrano va a presentar la conferencia titulada Enseñando Historia Política en los años de la transición democrática en México, 1990-2020. Antes de pasar pues a que el doctor inicie su conferencia, les recuerdo que el doctor va a tener inicialmente entre 45 minutos y una hora para realizar su presentación, y que luego las preguntas, observaciones y comentarios que realicen los asistentes se pueden realizar tanto por el chat de Google Meet como por el Facebook Live, y yo se las voy comunicando al doctor para que realice las respectivas respuestas. No siendo más, doctor, como siempre es un gusto, ¿sí? Tenerlo aquí en este espacio, como orgullosa colombiana, y el auditorio es todo suyo. Pues en primer lugar, hay invitaciones que uno no puede dejar de aceptar, pero sobre todo no quiero dejar de aceptar, viniendo de Carolina, de veras una de las egresadas de nuestro posgrado en Historia, que todos recordamos con especial cariño y especial respeto académico. Entonces, no, te agradezco mucho, a la Universidad del Valle, por supuesto, también agradezco mucho la invitación y pues esta oportunidad que nos da, hay que decirlo y no lo digo de manera irónica, ni siquiera con ningún momento de risa, pues esta pandemia nos ha acercado en cierta manera a través de todos estos medios de videoconferencias. Yo creo que es una muy buena oportunidad. Algunos, mi generación, yo tengo 56 años, voy a cumplir 56 años, pues mi generación sí veía necesario todos los medios electrónicos, videoconferencias. Nosotros en el Colegio Michoacán estamos a cerca de 5 horas de la Ciudad de México, pues las videoconferencias llegaron desde hace mucho tiempo para llegarse, pero ya conferencias, ya presentaciones, incluso clases ahora nosotros, pues no era la norma. Sí, eso no quiere decir que nos vayamos a acostumbrar rápidamente a no vernos, abrazarnos y estar interactuando en salón de clases en medio de conferencias. Pero sí, agradezco esta oportunidad, por supuesto, de estar platicando con ustedes, pues con un tema que me toca pues vitalmente. Yo soy, y siempre pienso, lo sabe Carolina, presentándome
como un integrante de la generación de la transición en México. Yo empiezo a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México la carrera de Historia en 1984 y 4 años después sucede un acontecimiento que aquellos que habíamos vivido en México, que ya habíamos votado, que incluso ya habíamos participado políticamente, yo había participado en un partido de izquierda muy joven, pues nos pareció que era un suceso casi como en 1808, que fue un acontecimiento totalmente inesperado. En 1988 sucede una división dentro del Partido Revolucionario Institucional, que con distintos nombres desde 1929, pues había sido el partido hegemónico. O como alguna vez lo dijo Vargas Llosa, y después de decirlo casi lo expulsaron del país o le dijeron gentilmente que tenía que salir, fuera una dictadura perfecta. Era un partido de Estado, pero que había elecciones. Pero esto en 1988 movió a todos. Les cuento una anécdota también. Yo en ese momento, hace 20 años, quería escribir un libro sobre las revistas de historia hechas desde organizaciones o instituciones de izquierda, desde partidos, escuelas, etc. Y me encuentro con una revista que se llama Memoria, del Partido Comunista Mexicano. Lo empiezo a revisar desde aproximadamente 1987 y llego hasta 1989. Y antes de junio, antes de marzo de 1988, pues la palabra democracia, elecciones, cambio de régimen, movilizaciones populares no aparecía en esa revista, que era sobre todo de historia. Aparecían sí lo que había sucedido en el siglo XIX con movimientos campesinos, movimientos de artesanos, movimientos de obreros, pero no aparecía elecciones, democracia. Y no es que el Partido Comunista en ese momento no hubiera intentado ya participar en elecciones. No era un partido estalinista, era un partido más unido a la cuestión de eurocomunismo, más de una izquierda abierta, pero no aparecía. Bueno, después de febrero de 1988 hasta julio de 1988, y no digamos después, pues la palabra elecciones, la palabra transición, la palabra cambio, la palabra división de poderes, Congreso, aparece, literalmente aparece como un elemento central. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente a mi generación le tocó un cambio que era impensable. Así, de plano. Un cambio que considerábamos que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, iba a continuar. No veíamos que iba a haber cambio. Los partidos que estaban en ese momento, algunos tenían el PP, alguien le decía poquitos pero serviciales, el PST, Partido Socialista de los Trabajadores, primero servir que trabajar, es decir, estaban más relacionados con el gobierno. Y en ese sentido no veíamos a principios de 1988 y de repente pues nos viene todo encima. En ese momento casi estamos convencidos, el partido, el PRI, el que era hegemónico, presenta un candidato, Carlos Salinas de Gortari, que marca la historia política de nosotros porque es el que va a firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, que cambia las estructuras económicas y sociales de México. Y esta transición, realmente ahí empieza la transición política, pues empieza con una división dentro del PRI. Dos figuras muy importantes hasta la fecha, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, dos políticos de izquierda, uno hijo del gran general Lázaro Cárdenas, pues empieza a cuestionar esta candidatura de Carlos Salinas de Gortari. Y empieza, entonces se crean varios partidos. Ahí se crea el Partido Revolucionario, el PRD, el Partido Revolucionario. Pero de aquí me retiro un poco de esta historia inmediata para decir, esta generación, pues como todo historiador, siempre empezamos viendo el pasado con los ojos que tenemos en ese momento del presente. Y en ese momento a mí me marca esa experiencia. Yo me quería
dedicar a prehispánico, después a Revolución Mexicana, a medieval, pero ya esa experiencia sí, ahora lo digo, me marcó, porque me empezaron a interesar sobre todo las transiciones políticas. Las transiciones políticas entendidas como cambios profundos de un sistema político, de una jerarquía de poder, de una estructura de poder, lo cual no es lo mismo y no voy a entrar ahora. Pero estoy seguro que esa generación entramos de bruces, entramos de repente, como en 1808, que nadie esperaba la caída de la monarquía, entramos de repente en México a esa historia política que pues a mí me atrae desde chico, y entonces empiezo a estudiar esta transición que en ese momento se llamaba de colonia a nación. Actualmente ya los debates que hay en América Latina y en Iberoamérica en general sobre la América hispana, sabemos que hay un debate de si eran colonias o eran reinos. Obviamente no es la misma discusión que se da en 1950. Hay un famoso artículo de Levene que dice América hispana no era una colonia. No, son distintas. Pero sí a mí me empieza a interesar y me empieza a interesar otro tema que sé que en toda América Latina y en Colombia pues es un tema fundamental, que es la guerra. Y además una guerra civil. Entonces me empiezan a interesar la transición política, cómo se da este cambio, por qué se da este cambio, y volteo los ojos a estudiar el periodo entre 1760 y 1850 aproximadamente. 1760 pues es a final de cuentas la invasión de La Habana por parte de los ingleses, que trae un cambio muy importante de la manera de gobernar de la corona española, sus colonias y o virreinatos, y 1850 aproximadamente, que termina también con una guerra para mí, que es la guerra entre México y Estados Unidos. Este periodo, y sobre todo la independencia de México, me parece que empieza a ser, pues para mí y para parte de mi generación, un elemento central, un elemento de reflexión. Y aquí la historia política pues es fundamental. Y hay que decir, y aquí sí me refiero, creo que con cierto temor, con ciertas dudas, pero si uno lo ve desde la historiografía de la Nueva España de finales del siglo XVIII, la Guerra de Independencia y la primera etapa republicana, uno sí me atrevo a decir que en ese momento el estudio de las transiciones y sus consecuencias empiezan a ser fundamentales. Y para situar este periodo de 1990 a 2020, que sí, qué bueno que Carolina lo pone, sí es un periodo que podemos decir los historiadores coherente, conjunto, sí hay tiempos distintos, pero se puede considerar un periodo que tiene muchas preguntas comunes de investigación, pues sí es un cambio al menos, y eso es lo que voy a platicar hoy, sí es un cambio importante en la historiografía de este periodo de 1760-1850. ¿Por qué? Para entender los cambios, pues los historiadores lo sabemos, siempre tenemos que ver al pasado. Claro, no irse casi a estudiar a los egipcios para estudiar 1990, pero sí hay que situar en algún momento un punto que nos permita saber cambios, continuidades, transformaciones, innovaciones, etc. Y yo me situaría en 1950. 1950 es un periodo especialmente importante en México, porque ahí sucede que la historiografía, la más importante historiografía que era hasta ese momento, pues empieza a ser cuestionada. ¿A qué me refiero? La historiografía sobre la Revolución Mexicana. Sabemos que entre 1910 y 1920, algunos lo recorren hasta 1940, pues hay unos procesos revolucionarios, cambios revolucionarios muy importantes. Claro, inmediatamente las generaciones de historiadores que empiezan a ser, todavía no son estudiantes de historia en facultades, son algunos economistas que sí ya hay carrera, hay algunos licenciados en historia o doctores en historia o filosofía que empiezan a estudiar la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana sobre todo es estudiada sí en México, pero sobre todo por extranjeros.
hay libros fundamentales de estudio riguroso, metodologías, historiografías, fuentes, etcétera, que empiezan a hacer. Bueno, en 1950 empieza a modificarse esa historiografía. ¿Por qué lo digo? Porque el siglo XIX era sobre todo, y el siglo XIX sobre todo, pues era, como diría alguna vez Enrique Krause, ya obviamente no estoy de acuerdo con él, era un siglo de caudillos, un siglo de militares, de planes políticos, igual que toda América Latina, de planes políticos, de guerras civiles, guerras bobas, como algunas veces se dice, de revoluciones fracasadas o de militares que, como diría Justo Sierra, un historiador mexicano de finales del siglo XIX, cuando se pagan los bolsillos, se apagan los pronunciamientos, ¿no? Entonces, este siglo XIX era visto así, por parte de una historiografía que podríamos decir casi mexicana revolucionaria. Cuando volteaban los revolucionarios a hablar de antes de 1910, pues lo veían en cierta manera con desprecio. Era, a final de cuentas, un siglo casi perdido, un siglo donde los que habían perdido más eran los indígenas, un siglo donde eran golpes, revoluciones, motines, un estado debilitado, caudillos por todos lados, y a final de cuentas, y ahí viene la palabra, era el desorden. Bueno, esto empieza a cambiar a partir de 1950. A partir de 1950 hay dos libros capitales muy, muy importantes, que son el de la doctora Nettie Lee Benson, que se llama Las Diputaciones Provinciales en México, una profesora de Austin, de Campus Austin, en la Universidad de Texas, que empieza a plantear contra todo lo que se decía que el origen de la modernidad, no lo dice ella, del origen de un orden liberal, pues no venía de Estados Unidos, en primer lugar. Siempre se decía en México, bueno, la Constitución es una de las más importantes de 1824, había sido hecha semejanza, imagen y semejanza de la Constitución de Estados Unidos. Y ella dice, no, el siglo XIX se debe explicar por la presencia de uno de los liberalismos, y ahora ya casi lo podemos decir y todos sabemos de qué, un poco de todo sabemos de qué estamos hablando, pues era un liberalismo gaditano, un liberalismo que venía de las Cortes Extraordinarias de España. Ese es un cambio fundamental, porque claro, la gran mayoría de los que estudiaban el liberalismo en la primera mitad del siglo XIX o el siglo XIX, pues siempre lo referían a Estados Unidos y en parte a Francia. Cuando de repente llega la profesora Nettie Lee Benson y dice, no, también hay un liberalismo gaditano, liberalismo hispano. Ahora, es significativo que nadie la peló, ¿eh? Nadie la tomó en cuenta. De hecho, ese libro, pues, se edita por el Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, pero se edita, pues sí, se acaba la edición, pero solo hasta 1994, casi 40 años después, he reeditado ese libro y lleva muchísimas reediciones ahora. Siempre hay que pensar en esos. Cuando uno piensa en el impacto del libro, siempre hay que pensar en su tiraje, no nada más cuándo apareció, sino cuándo fue su segunda reedición, etcétera. Bueno, y hay otro libro muy, muy importante también, publicado en los 60s, del profesor Charles Hale, que se llama Liberalismo en tiempos de Mora. Él es un profesor de la Universidad de Iowa, él es muy, 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 muy significativo, pero si ven, el siglo XIX, pues 2, 3 libros y casi nada. De repente, ya el discurso sobre la Revolución Mexicana, que era dominante, que alguien que no estudiara Revolución Mexicana o colonia, pues casi tendría que dedicarse o estaba fuera de moda, o realmente pues no sabía se había perdido en el siglo XIX y nadie lo había rescatado, ¿no? El siglo XIX casi era un periodo para masoquistas, pues sí, la guerra del 47 fue terrible, un periodo pues casi para despistados y un periodo que no era nada, no tenía nada de sexy, a final de cuentas.
Pero en 1968 se da un movimiento estudiantil muy importante, se empieza a cuestionar ampliamente también, pero ahora sí con una efervescencia, un ánimo muy grande, y empieza a cuestionarse. En 1968 hay una matanza, la famosa matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre, hace poco fue. No pudimos ir a marchar porque estábamos en pandemia, pero lo interesante es que a partir de 1968 muchos que habían considerado que el Partido Revolucionario Institucional pues sí había hecho algo a favor del país, lo cual es cierto, pero no todo, pues empiezan a cuestionar en términos historiográficos, de memoria histórica también, historiografía como parte de la academia, pero también de memoria histórica, empiezan a cuestionar ese periodo. ¿Por qué es importante para la historia política de 1990-2020? Porque la Revolución Mexicana empieza a tener cuestionamientos muy fuertes. Deja de ser una historiografía monolítica. Era campesinos con Zapata y Villa que habían peleado contra el porfiriato o que se habían peleado entre ellos, Zapata y Villa por un lado, pero había revolucionarios que estaban en contra del porfiriato. Bueno, pues se empieza a cuestionar esta idea, se empieza a considerar que no es cierto, y entonces empiezan a ver, y ahí viene algo que a Carolina lo sabe muy bien, pues la historia regional. La historia regional en México es muy impulsada por un libro que es de nuestro fundador, don Luis González y González, que se llama Pueblo en Vilo. Pueblo en Vilo lo que demuestra en un pueblo cercano de Zamora, Michoacán, San José de Gracia, demuestra él en un estudio largo, casi desde los orígenes coloniales hasta 1950, 60, pues que la Revolución Mexicana no había sido un cambio fundamental. Es más, muchas cosas habían continuado. Y en ese sentido, y ahí donde voy, y empiezan varios más. Solo para decir un libro que se publica en 1989, voy adelantándome mucho, uno de François Xavier Guerra, que es del antiguo régimen a la revolución. Claro, los que nos dedicamos a guerra de independencia siglo XIX, finales del siglo XVIII, lo consideramos más como un autor de modernidad y revolución, el libro de El Fondo de Cultura Económica. No, él hizo primero uno sobre la Revolución Mexicana y le puso el título en un momento que se iba a conmemorar el bicentenario de la Revolución Francesa, del antiguo régimen a la revolución, que al final es de Tocqueville. Y como usted estaba en Tocqueville, lo que plantea es que no cambió la revolución todo. Pues eso es lo que sucede. Efectivamente, él lo que plantea, igual que muchos que habían cuestionado la Revolución Mexicana, empiezan a cuestionar que la revolución, pues no es la revolución, sino las revoluciones. Hay distintas revoluciones a lo largo del país, como hay muchos Méxicos. En algunos lugares fueron sí campesinos, Morelos, pero en otro lado fueron clases medias, como San Luis Potosí, otro estado, o fueron literalmente exporfiristas, Carranza. Y entonces empiezan a señalar que la Revolución Mexicana pues no es el parteaguas, sino que, y ahí viene el cambio, pues tendríamos que ver qué realidad, qué cambió la Revolución Mexicana, o qué no cambió y continuó del porfiriato o del siglo XIX. Pues es ahí donde nos ubicamos. La Revolución Mexicana, cuando empieza a disminuir y empieza a ser un tema de debate, abre las perspectivas a decir, bueno, si la revolución, si 1910 no es ¿cómo diríamos? Casi iba a decir, el cambio de la historia de México, si es un cambio, algunos dicen es una gran rebelión, ni fue revolución, fue una revolución fracasada, y le estoy dándoles títulos importantes. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la Revolución Mexicana? Y entonces, pues muchos historiadores, como François Xavier Guerra, como otro muy importante, Jean Meyer, como también historiadores norteamericanos y mexicanos, empiezan a decir, bueno, entonces, si no, 1910 no es el cambio, pues entonces tenemos que ubicar en algún momento cuando se dio el cambio. No fue la reforma, muchos empiezan a decir, es decir, Juárez y toda esta generación de 1800 que le toca la intervención francesa y una guerra francesa, y si no es eso, porque
Entonces, pues todos estos cuestionamientos a la Revolución Mexicana, pues entran en 1988. ¿Por qué? Porque el PRI había dicho que ellos eran la Revolución Mexicana, eran los representantes de la Revolución Mexicana, por eso se llama Partido Revolucionario Institucional. Revolucionario, ellos rescataban a 1910 como su origen, aunque se habían fundado en realidad en 1929, pero rescataban como memoria histórica ese acontecimiento. Es más, era el acontecimiento, el momento del México contemporáneo. Pero esto empieza a cambiar en 1988 y ahí regreso cuando pues empiezan todos a pensar, pues no, no, la Revolución Mexicana no es, el PRI está cayendo, pues vamos a voltear, y ahí me incluyo nuestros ojos, a ver en qué punto empezó a cambiar esto. Y ahí sí ya empieza el siglo XIX a ser un momento importante de reflexión sobre continuidades, cambios, revoluciones, transiciones, etc. Ahí yo me ubico. No es que yo me quiera ser el héroe de mi propio relato, pero realmente mi generación, nacidos en los 60 y tantos, pues si uno los ve un poquito después, en los 70 algunos, pues la gran mayoría entramos con estos ojos de empezar a indagar por qué, en qué momento cambia esto. Y nos encontramos, pues sí, al libro de Nettie Lee Benson, pero nos encontramos con un debate que significativamente sí viene de historiadores mexicanos, pero sobre todo del extranjero. Y son sobre todo tres. Para la Guerra de Independencia, aquí sí ya empiezo a decir. François Xavier Guerra, Jaime Rodríguez, que ha escrito una historia de la independencia, y Antonio Anino. Ellos tres ponen en el centro de la reflexión la historia política del siglo XIX, considerado desde 1808 en adelante. Ellos empiezan a decir, son una generación, sí, de los 50, donde muchos de ellos, 50, 60, algunos hacen su doctorado, como Jaime de Romigo en los 60 y tantos, son una generación donde ya empiezan ellos a descubrir que la historia política, y ahí viene otro tema, no es un fenómeno subordinado, supeditado, supraestructural, como había señalado el marxismo y otros estructuralismos. La política no era un epifenómeno, algo superficial. La escuela de los anales, acuérdense, lo que decía es que teníamos que estudiar la larga duración. La política era pues la superficie casi que se movía en uno de los niveles de la historia. Eso lo decía Brodel. Pues no, esta generación de los 70 y los 80, pues les ha tocado París, el movimiento estudiantil, y se dan cuenta que ahí empieza a cuestionarse, ¿sí? Empieza a cuestionarse gran parte de algunas teorías de la dependencia que decían, no, realmente, pues la política no tiene ningún sentido, hombre. Lo que hay que estudiar en realidad es la historia económica, la economía, las fuerzas de producción, la estructura económica. La economía, pues a final de cuentas, es solo un fenómeno suplementario de la política. Y ahí es donde decambia. No, se empieza a hablar, y hasta la fecha, que la política es un sistema que hay que estudiar por sí mismo y no supeditado a la economía o a la estructura económica. Y sí, empiezan a hacerse. Y ahí es donde se crean entonces tres fenómenos que me parece que se relacionan en los 90. Por un lado, un desencanto de la Revolución Mexicana, un cuestionamiento. Segundo, una transición política de 88 en México que pone en la agenda social democracia, elecciones, fracciones parlamentarias, grupos políticos, donde la política se ve como un elemento esencial para estudiar el presente, y con esos ojos vamos al pasado. Entonces, transición política, y empieza también a pensarse que el siglo XIX puede que sea el origen de la América Latina contemporánea. Ya lo había dicho, por cierto, Tulio Alperín. No es raro, pero nadie lo había pelado, francamente. Todos consideraban de la teoría de la dependencia, hay que ver nada más sus títulos. Era
o poscolonial, el siglo XIX, o tardocolonial, como decía el profesor Carmagnani, o neofeudal. Es decir, el siglo XIX se parecía realmente pues una continuación por otros medios de la colonia. Pues no, los que empezamos a estudiar, empezamos a notar que si lo estudiamos desde la historia política, este siglo XIX no era necesariamente una continuación por otros medios de la etapa virreinal. Y entonces, estos profesores, Anino, Guerra, Rodríguez, empiezan a decir, bueno, hay que fijar en algún momento cuándo empieza este cambio. Y empieza para casi la gran mayoría, 1808. 1808 es un acontecimiento que también es inédito, yo creo que en la historia de la humanidad, pero hay un reino o una corona sin rey. Acuérdense que en 1808 entra la tropa española a España y entonces, pues el rey es supuestamente apresado por Napoleón y mandado a una parte de Francia y entra José I. Eso trae consigo, como todos ya sabemos, pues una falta de legitimidad de un sistema político que era efectivamente centenario o incluso milenario. Y a partir de ahí empiezan a moverse todos. Ahí es donde empieza la famosa Junta Central, la Suprema Junta, se llama diputados a elecciones y de repente hay una constitución general, una constitución para ambos mundos, como dice la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812. Y entonces, aquellos, me incluyo, pues empezamos a estudiar qué era esa constitución y qué establecía. Bueno, lo que establecía era un sistema, una división de poderes, sí, con muchas limitaciones, el rey todavía sigue siendo, pero lo más importante es que es un rey constitucional. Un rey que debe su nombre a muchas circunstancias, su legitimidad, pero debe de tener unas cortes y después se van a convertir en congresos. Y debe de haber además no audiencias que concentran todo, sino un Supremo Tribunal de Justicia. Entonces eso hace que muchos de nosotros empecemos, pues eso, a tratar de entender qué es lo que implicó esta Constitución de Cádiz. Para Marx, hay que decirlo, y muchos lo creen ahí, pues era realmente una constitución en una islita perdida y no tuvo ningún efecto. Muchos le creyeron a Marx, y en parte tenía razón, porque los estudios, pues todos partían del hecho de que la Constitución había sido, pues en la isla ahí perdida, que no la tomaron los franceses porque estaban rodeados. Pero no, empezamos a estudiar este liberalismo gaditano y nos empezamos con estos ojos y empezamos a ver que, canijo, a partir de 1820 que se restablece la Constitución y antes en países de muchos lugares, Colombia, sí, Argentina, Buenos Aires, bueno, en el caso de la República Unidas de Argentina, pues no pega tanto, pero si uno lo empieza a ver desde Nueva España, lo que pasa en Centroamérica, lo que pasa en Nueva Granada, en algunos lugares, Perú, donde sí llega la Constitución de Cádiz, pues uno empieza a ver que sí hay muchas elecciones, que se establecen ayuntamientos donde hay población de 1,000 almas, donde empiezan a decirse que hay diputaciones provinciales. Entonces esto, pues casa con todo, realmente empezamos a encontrar, pues sí lo que buscábamos, elecciones, ayuntamientos, pero significativamente eso sucedió en la realidad. No lo inventamos, sino que había actas electorales, sí había actas de diputados, sí había actas de las diputaciones provinciales, sí había libertad de prensa, etc. ¿Qué es lo que les quiero plantear? Pues sí, todo historiador, para hacer un análisis historiográfico, no nada más tiene que pensar, pues casi tiene que hacer un psicoanálisis uno, como cuando va a hacer su tesis de licenciatura o de posgrado. A ver, realmente, ¿qué es lo que me interesa? Y muchas veces cuando uno se pregunta qué se interesa, es qué estoy viviendo. ¿Qué es lo que me está marcando? Le digo, a mí, yo soy explícito, muy descarnado, a mí 1988 a mí me marcó. Bueno, eso es lo que sucede en la historiografía política de este periodo del siglo XIX. Empezamos a estudiar elecciones, empezamos a estudiar diputaciones.
ayuntamientos, empezamos a utilizar las milicias cívicas que se establecen en Cádiz, se recuperan en las constituciones latinoamericanas, libertad de imprenta. Es decir, empieza a aparecer pues lo que ahorita estamos acostumbrados, la política en pleno. Claro, no votan las mujeres, ¿eh? Eso sí lo sabemos. No es una votación generalizada, no es democrática. Cuando alguien me dice que empezó la democracia, yo primero le digo, no empezó la democracia. Hay una extensión del espacio político, pero democracia es la que podemos vivir cuando sí es un voto, una persona, un voto. Pues no hace que pensar en la Revolución Democrática de Estados Unidos, donde los esclavos no votaban. Entonces, no es democrática, es este sistema político gaditano que se rescata en las constituciones y que rescata mucho de Francia, también hay que decirlo, rescata de Estados Unidos, pues es un sistema político que va a durar pues todo el siglo XIX, un sistema político indirecto, bueno, salvo en México en 1857, sí son votaciones directas de varones de mayores de 18 años, pero aquí empieza entonces a ver que hay muchas elecciones. ¿Y qué es lo que sucede? Por eso les recordaba qué imagen teníamos en 1950 del siglo XIX. Caudillos, golpes. Claro que empieza a decir uno, bueno, pues si hay elecciones, hay congresos, si hay golpes militares, si hay pronunciamientos, cambia la pregunta. ¿Qué tan importante eran los caudillos militares, los militares, en un sistema político donde hay elecciones, hay división de poderes, sí funcionan los congresos, en México se establece un federalismo, a partir de 1800 son centralistas? ¿Qué pasa en esta primera república federal? ¿Qué pasa en el centralismo, que hay elecciones más restringidas? O sea, ¿de veras los caudillos chasqueaban un dedo y dominaban todo el sistema político? ¿O al contrario? Los empezamos como deben de ser, pues también son políticos muy hábiles. Son políticos que se pronuncian, pero no se pronuncian nada más con sus tropas, se pronuncian con gran parte de una población que ve esta oportunidad, los planes políticos, los pronunciamientos, también de solucionar problemas locales. Yo les recomiendo mucho un documento, está en línea, que se llama Planes Políticos de la Nación Mexicana. Ahí viene desde 1821 hasta 1980. Pero los 3 volúmenes, yo era becario en el Colegio de México, la editora es Josefina Vázquez, ahí se ven planes políticos de todos los pueblitos. Había un plan político en San Luis y después todos los planes políticos. Y ahí sí está el plan general, pero abajito vienen y nosotros queremos no pagar tributo, o no queremos pagar contribuciones, o queremos que nos den nuestros ayuntamientos. Es decir, los planes políticos también se pueden representar, sí, como un quebranto del orden político, sin duda, pero no nada más son tropas guiadas por un militar, sino que hay que pensar al contrario, cómo lo hicieron los caudillos para convencer a estos pueblos que los respaldaran. No eran borregos, en pocas palabras. No eran gente que nomás le decía, vamos a pronunciarnos, y pronunciaban, no. Y aquí entro con una historia política que hay que, como diría alguien, rebanar en gajos. Hay una historia política sobre las élites, ¿sí? Hay una historia política de este siglo XIX donde considera que las negociaciones de élites, pero en particular las negociaciones entre élites regionales, es lo que crea el Estado. Al contrario de la visión que habíamos tenido de que desde la Ciudad de México, desde el gobierno nacional, era el que creaba realmente los sistemas políticos, ahora, y casi se había alimentado el gobierno a costa de las regiones, ahora sabemos que es al contrario. La historia regional nos ha demostrado que la construcción de la nación y del Estado Nacional en el siglo XIX se da desde las regiones, desde las negociaciones al interior de los estados. Estamos hablando de una república federal, ¿eh? Eso es lo que realmente crea la nación, no el gobierno que rebasa, contiene a las regiones, no. Las regiones son las que dan, son las que crean la nación.
Pero también hay una historia, dentro de esta historia política, sobre todo, que es una historia de los grupos populares. Empieza en 1900, bueno, viene desde Anino, pero viene mucho en los estudiosos, y además hay una generación, yo les digo los Chicago Boys, no por los economistas, sino porque hay una generación muy importante en la Universidad de Chicago, en el departamento de historia, en los 90s, que empiezan a estudiar a los grupos populares, muy dirigido la gran mayoría de ellos, o por John Coswar, que es un historiador económico muy importante, o por otro también muy importante, latinoamericanistas, que es Friedrich Katz. Ellos son, y los nombres son desde Peter Guardino, Michael Ducey, muchos que estudian Perú. Esa generación empieza a poner a los grupos populares no como grupos reaccionarios, es decir, que reaccionan frente, sino al contrario, que tienen su propia agenda en el siglo XIX y logran imponer ellos una agenda a las élites políticas y a los caudillos. Ese es un cambio mayúsculo, mayúsculo de la historia política, porque empieza a aparecer una palabrita que si ustedes lo hubieran pronunciado, yo lo hubiera pronunciado en 1970, 1980, pues uno, para el siglo XIX, uno diría, este realmente está exagerando. El liberalismo popular. Porque para esta historiografía, antes de los 90s, liberalismo y grupos populares eran necesariamente contrarios. Es más, el liberalismo se había creado por estas élites políticas muy para tratar de quitar derechos y sus tierras a las comunidades indígenas. Es decir, habían padecido los grupos populares el liberalismo más que vivido en el liberalismo. Entonces, está sonando un teléfono, no le hagan caso. Entonces, una de las cosas importantes es que empieza esta idea de un liberalismo popular. Existen grupos populares que también vieron al liberalismo como una posibilidad de participar en la construcción de ciudadanía, votaron, y sobre todo pueblos indígenas, pero también mestizos, campesinos, votaron, tuvieron su ayuntamiento, participaron con esa negociación de toma y daca, de que si tú me respetas mis derechos ciudadanos y respetas mis tierras, pues yo te voy a apoyar. El libro más sí, importante es uno de Florencia Malón, publicado por el Colegio de Michoacán, el Colegio de San Luis y otras instituciones, que es Campesino Nación en México y en Perú. Un libro fundamental para entender todo esto. ¿A dónde voy? Un poco con esto voy terminando, ya me pasé, yo te iba a decir que eran 35 minutos, pero bueno, pues ya me emocioné. Pero una de las cosas es que entonces esa historia, perdón, sí tengo que contestar, perdón. Sí, bueno. Tranquilo, doctor. ¿Quién habla? Enriqueta, oye, estoy en una conferencia, ¿te puedo hablar un ratito? Perdón, gracias, hasta luego. Perdón, pero entonces, en esta historia popular, en esta historia, pues empieza a ver entonces, como ven, empieza a ver pues ¿cómo se llama? Un cambio muy significativo. ¿Qué pasa de los 90s a la fecha? La historia política, sobre todo a partir de 1808, se convierte en un elemento central de explicación. Claro, por desgracia hemos abandonado la historia económica. Sabe Carolina, cuando yo les pregunto a mis alumnos quién le interesa, quién ha hecho alguna historia económica, precios, mercados, salarios, pues casi nadie ha estudiado. Es decir, sí ha habido un cambio. En los 80s, quien no estudiaba historia económica estaba literalmente condenado a no conseguir ninguna plaza. Actualmente, historia política es uno de los temas dominantes. En este siglo XIX, sin duda, se han dado cambios fundamentales en la manera de ver el siglo XIX. Historia de los grupos, historia regional, historia de los élites, historia popular, el liberalismo gaditano o los liberalismos, los ayuntamientos, los pueblos. Alguna vez Antonio Anino decía que había un liberalismo de antiguo régimen. Es decir, el liberalismo se está constituyendo y es un referente. Y aquí viene ya mi última reflexión. ¿Por qué ahora, pues el liberalismo tiene tan buena carta? ¿Por qué ahora, y ese es el otro fenómeno,
que también hay que considerar en los 90. La caída del muro de Berlín, la caída en 1989 y el desprestigio, hay que decirlo, de gran parte de la historiografía de izquierda, no la británica, pero la más tradicional y casi diría estalinista, pues empieza a desaparecer. Si uno ve, el debate sobre el liberalismo se convierte en las transiciones de América Latina, ahí sí ya voy con la caída de dictaduras, los sistemas políticos en Argentina, en Chile, pues se convierte el liberalismo en el referente. Seguramente ustedes han oído hablar de este famoso libro de Francis Fukuyama, de el fin de la historia. Pues él decía el fin de la historia porque el liberalismo ya era la única manera de pensar nuestro mundo. Sabemos que no es cierto, ¿no? Sabemos, pero también este ambiente de los 90 nos impulsó a estudiar el liberalismo. Total, creo que lo que quería hablar con ustedes era situar cambios, 1988, 1989 con la caída del muro de Berlín. Por supuesto, había momentos de cambio, la política entra, liberalismo gaditano, empiezan las transiciones, pues eso es lo que seguimos pensando ahora, en México. También sé que en otros países no me he acercado, y eso es culpa mía, a Colombia, a la historiografía, tengo muchos colegas, Múnera, entre otros, pero, y varios que trabajamos Guerra de Independencia, hay un seminario que coordinamos varios colegas desde hace mucho tiempo, y lo interesante es que empieza entonces a estudiarse esto, en Argentina y en Perú, que son los que más, sí, pues nos volvemos muy liberales gaditanos, buscamos elecciones y todo. Pues ese es un poco el origen, me pongo a mí, de mis propios intereses, y creo que no sé si sea un representante de esta historiografía, historia política de los 90 a la fecha, pero al menos quisiera hacerlo, y yo creo que hay preguntas comunes en generaciones, lo veo en mis propios alumnos que yo he dirigido, en mis propios alumnos del Colegio Michoacán y en otras instituciones que estamos en esto. Pues bueno, pues muchas gracias, yo dije que iba a ser breve, pero no, cuando alguien les diga que va a ser breve, agárrense, no vamos a ser breves. Menos mal yo lo conozco, doctor. Yo ya sabía que no iba a ser breve. Bueno, abrimos el espacio pues para las preguntas. Tenemos ya una en el chat. Doctor, le pregunta Iván Vázquez. La ruptura de cambios del 90 está precedida por manifestaciones sociales de bajo perfil en la escena política, y le manda también felicitaciones. Yo tengo, si quiere, dos preguntitas. No, adelante. Yo tengo una pregunta. A mí me llama mucho la atención estos cambios dentro de las agendas de investigación que se presentan en las generaciones de historiadores. Creo que la representación, la evidencia de la misma evolución de la disciplina, pero me gustaría saber si esos mismos cambios que vivió su generación en el interés, sí, por estudiar el siglo XIX, se presentan también en la enseñanza de la historia mexicana. Se presenta también en la enseñanza de la Revolución Mexicana, de la Revolución de 1808, sí, como en paralelo a lo que está investigando, lo que ha ido investigando su generación. Es una excelente pregunta, Carolina. Empiezo primero con la de Iván. Sí, hay movimientos sociales anteriores en México. Hay que hablar de la guerrilla, por supuesto. Hay que hablar de lo que se llama la insurgencia sindical de los 70s. Hay movimientos sindicales muy fuertes. Hay que hablar del terremoto de 1986 en la Ciudad de México, que vio con una desnudez las limitaciones de un Estado que no estaba funcionando. La crisis económica a partir de los 80s. Es decir, en México sí hay efervescencia política. Es más, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se consideran el ala izquierda del PRI. Había una izquierda, una socialdemocracia muy importante. Cuando llegan los neoliberales, literal, con desde Miguel de la Madrid, que es presidente, después Carlos Salinas de Gortari, Zedillo, pues sí hay un rechazo a eso. Sí hay movimientos, por supuesto, pero sucede lo mismo. Cuando uno ve la prensa, de veras antes de 1988,
pues sí hay protestas. Proceso, una revista muy, muy importante en México, de la calidad periodística que está basada en su propio director, Julio Scherer, pues sí, sí hay muchas críticas al gobierno, pero nadie esperaba esta caída literalmente del sistema. Entonces, hay movimientos, sí, hay, pero a ver, es igual que en la guerra de independencia. Cuando de repente vemos rebeliones en 1980, 1767, pues alguien inmediatamente diría, no, ya ven, ya se estaba casi figurando la guerra de independencia. Actualmente sabemos que no. Incluso ustedes saben la rebelión de los comuneros. Hay muchas, muchas críticas de si es un movimiento preinsurgente. No lo es, por cierto, pero sí hay debates. Bueno, es lo mismo que sucede acá en 1988. Claro que puede haber movimientos sociales, etcétera, pero no estaban predestinados a anunciar lo que iba a ser en 1988. Todos sabemos que la división entre el grupo político priista, es decir, por un lado Carlos Salinas de Gortari y todo su grupo de economistas neoliberales, y Porfirio Muñoz Ledo, y una sección muy importante del PRI que estaba diciendo que se iba a perder los ideales y eran de izquierda, pues eso divide a la élite del poder. Y ahí se abre todo, ¿eh? Todo, ahí se abre todo. Que haya, casi estamos seguros que perdió el PRI, pero que tuvo que hacer un fraude masivo, pues eso quiebra cualquier legitimidad del sistema y la tuvo que recuperar después. Pero la pregunta tuya, Carolina, es fundamental. ¿Qué tanto? Porque yo me preguntaría, a ver, si qué tanto ha impactado esta historiografía, tú me dirás, en las agendas de investigación de los de licenciatura, maestría y doctorado, ha impactado. Yo en algún momento digo que a los que estudiábamos siglo XIX, la revolución nos hizo justicia. Eso es lo que decían, es decir, ahora hay más alumnos. Pero tengo que decir que de todos modos, la colonia, la etapa novohispana y siglo XIX se están convirtiendo, en ese orden, se están convirtiendo en agendas de investigación interesantes para las nuevas generaciones. Pues te he de decir que en tu generación había algo variado. Había siglo XX, había siglo XIX, la gran mayoría de la Nueva España. Bueno, los que ingresaron ahora, todos trabajan colonia, la etapa colonial. No hay ni uno, yo hasta les decía, bueno, es un chiste local en el Colmich. No, ni siquiera es un chiste, es un comentario que va a entender a Carolina nada más. La doctora Verónica Oiquión, yo creo que se desmayó. No hay nadie de siglo XX, nadie. Nadie del siglo XX, es una especialista muy reconocida en México sobre el siglo XX. Todos son de la novohispana. Entonces, Carolina, pues sí, a mí me extrañó, pero no tanto me extrañó porque lo que pesa siempre en el colegio es la calidad de los estudiantes más que su periodo. Eso sí. Y en ese sentido seguramente llegó una generación muy, muy buena de gente que sus tesis de licenciatura y maestría eran sobre algún aspecto de la política, la sociedad, la economía, la cultura de la Nueva España y en el caso de Nueva Granada también. Bueno, pero ¿qué ha impactado? Uy, mira, esto a ver, nosotros en México, lo que se llama nivel básico, primaria, que son los 6 primeros años, hay un libro de texto del gobierno, bueno, que tiene, como no me gusta monopolio, pero bueno, es el libro oficial que todos los niños de cualquier escuela privada o pública deben de llevar. Y eso viene de una reforma educativa de mi profesora, la doctora Josefina Vázquez, que lo hizo en 1976 y ha tenido cambios, pero ha sido, ¿qué te diría? Que ahí sí ya se ven cambios. Es decir, ya se cuestiona la Revolución Mexicana, el siglo XIX se considera importante, etcétera. Pero si uno lo ve en términos de la memoria colectiva, pues no, todavía hay profesores que consideran que la guerra de independencia, pues si no la estudias desde el lado de los insurgentes, pues eres un conservador o un reaccionario. Entonces, ¿qué te diría? Dentro del propio gremio hay debates, ya no digamos en una difusión de estos planteamientos historiográficos. Ahora nos ha ayudado mucho
bueno, no sé si nos ha ayudado, pero el presidente López Obrador todo el tiempo está hablando del siglo XIX entre liberales y conservadores. Bueno, ya sabemos que no es cierto esto de que es siempre liberales conservadores. Había federalistas centralistas y otras maneras liberales moderados y exaltados. Bueno, pero ¿qué te quiero decir con esto? Nos falta mucho más. De hecho, seguimos insistiendo en la necesidad de la participación de profesionistas licenciados en historia, maestros en historia, doctores en historia, en los libros de texto. Sí, sería una reforma educativa, pero siempre es muy complicado hacer una reforma educativa en México, porque es un libro para todos, pero sin secundaria y en preparatoria. La memoria sí ha cambiado, veremos qué tanto va a cambiar para las conmemoraciones de 2021. 2021 es la independencia de México, que no lo hizo los insurgentes o el padre de la patria, Miguel Hidalgo. Lo hizo un realista que mató insurgentes, que es Agustín de Iturbide. Bueno, ahí veremos qué tanto. Estos acontecimientos son fundamentales. Pero bueno, creo que ya me extendí demasiado. Venga, otra preguntita, doctor. Precisamente hablando de esta conmemoración pues, que se viene ya para ustedes en 1821, a mí me gustaría saber, y teniendo conocimiento del seminario que tiene usted con el doctor Manuel Schutz, recuerdo varios eventos que hicieron en el Colegio de Michoacán, me gustaría preguntarle cuál es la actualidad de las investigaciones precisamente sobre el liberalismo gaditano, guerra, Estado mexicano en el siglo XIX. Porque, bueno, yo conozco lo de Florencia Malón, lo que ha hecho usted, el profesor Schutz, el profesor Luis Juventino Ruiz, pero ¿en qué están en este momento de cara a esa conmemoración 2021 que se les viene? Eso también es muy buena pregunta. Mira, bueno, yo estoy participando en varios organismos que van a conmemorar esto, en el Congreso, en el gobierno federal. ¿Qué te quiero decir con esto? Ojalá sea una conmemoración que nos permita replantear, como siempre, todos los temas de la historia, pues que realmente es contemporánea. El México contemporáneo, estoy seguro, empieza en 1808, no en 2010, no en 1910. Y tenemos que plantear los historiadores lo que siempre planteamos, y más en estos momentos donde el gobierno federal ha planteado que estamos en la cuarta transformación. El gobierno de López Obrador, del presidente López Obrador, señala que va a haber una cuarta transformación. Bueno, pues eso es pan cotidiano para los historiadores, que siempre estamos pensando en periodos, cambios, continuidades, etc. Ahí tendremos que entrar en las conmemoraciones. Yo soy bien fiestero, eso sí, me gusta mucho aventar cohetes y todo eso, pero es interesante un momento. Yo no sé qué tanto, Carolina, vaya a ser una reflexión tan amplia como tratamos de hacerla para 2010. Porque para los mexicanos 1821 es importante, pero más el grito de independencia. Y el grito de independencia fue en 1810. 1821 no se considera así como la etapa, la apertura, el escenario donde se abren todo, no. Y tienen razón, yo sigo insistiendo, 1810 es la puerta de entrada del siglo XIX, ahí empieza el siglo XIX, no en 1821. Pero en términos de memorias, porque hay que hablar de varias, pues realmente mi 2021 pues va a ser importante, pero más importante es 1521. 1521 es la caída de Tenochtitlán. Es decir, la etapa que acaba, bueno, no acaba, porque realmente no termina, pero donde el imperio azteca, el imperio mexica acaba y empieza realmente la época colonial con los hispanos. Yo creo que esa va a ser una época más importante. Y de hecho, el gobierno ha anunciado que quiere conmemorar varias. Sí, 1521, 1821, pero también la fundación de Tenochtitlán. Es decir, el gobierno es una marca fundamental de la manera, las conmemoraciones de los gobiernos, tanto nacionales como locales, son fundamentales para alimentar o cambiar la memoria histórica. Ahí vamos los historiadores, pero también pues no hay que hacernos héroes, nosotros no vamos a cambiar tan fácilmente la memoria histórica.
muchas veces lidiamos contra memorias históricas que nosotros la vemos, pues no sé si con desprecio, pero con ciertas reservas. Y en ese sentido, pues sí participamos, a veces somos muy aguafiestas, pero pues hay que seguir seguir difundiendo nuestros conocimientos y en ese sentido a veces, pues al menos sembrar la duda de si fue así o no fue así, ya con eso podemos estar bien servidos. Bueno, doctor, no hay preguntas en el Face y tampoco hay preguntas aquí en el chat. Creo que ha sido claro la exposición que usted ha realizado. Entonces, pues damos fin a la sesión del día de hoy, el encuentro del día de hoy. Le doy muchísimas gracias al doctor Serrano por haber participado, por haber atendido la invitación. También gracias a quienes se conectaron por el chat del Meet, por el chat del Facebook. Les recuerdo que mañana tenemos conferencia a las 10 de la mañana, ¿sí? Para la página de Facebook de Encuentros por la Historia encuentran la información. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar, doctor, muchísimas gracias. Ya empezamos, antes de que se me vaya, yo sé que ya está que corre a hacer las otras cosas que tiene que hacer. Yo sé que usted sí, que tiene mucho trabajo, pero el fin de semana yo me contacto con usted para enviarle el link de la conferencia en YouTube. Eso